Ha asesorado y dirigido tanto en España como en América Latina diversos y muchos procesos participativos, activista en movimientos sociales de todo índole, ha publicado una decena de libros, pero sobre todo él quiere que reseñemos el del año 2025, el de Transducir, Desbordes y Estrategias, las matrices en ciencias con grupos motores y feminismos para democracias y procomunes, que ha sido editado por la Claxo, que en este momento ya se encuentra online. Héctor Puente es sociólogo y estadístico y actualmente cursa el grado en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial de la Universidad Complutense de Madrid. Es doctor por la Universidad Complutense de Madrid, donde también desarrolla su labor docente. Ha estado en diferentes estancias de investigación en varios lugares de Estados Unidos. Sus principales líneas de investigación se centran en las metodologías digitales de investigación, con especial atención al análisis de datos y la comprensión de los dispositivos sociotécnicos y las mediciones algorítmicas. Esto me pareció súper interesante. Cuenta con numerosas publicaciones y recientemente, en el 2026, ha publicado un manual sobre metodologías de investigación social digital con otro grupo de compañeras. Margarita Padilla trabaja como programadora de ordenadores en la cooperativa de trabajo asociada DAPNE y conoció el software libre y la potencia social y política de las entonces y en ese momento nuevas tecnologías a través de su participación en un centro social ocupado. Esto pone ella en su reseña, que es algo que ella aprendió de la vida y no en la universidad. Desde entonces no ha dejado de indagar en esa relación entre la acción política y las nuevas tecnologías. Transita en las intersecciones entre lo técnico y lo social y se acerca especialmente a las mujeres, a los niños y a las niñas, a las tecnologías desde una perspectiva crítica, ¿no? Busca esa conexión. Recientemente ha publicado un libro, Inteligencia Artificial, Jugar o Romper la Baraja, que está en la editorial Traficante de Sueños. Además cuenta con una entrevista muy interesante en ¿esta fue en cuál? Se me olvidó dónde te la dieron. En El Salto, que profundiza sobre algunos aspectos del libro. Joan Subirat es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona, catedrático emérito de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Barcelona y ha sido profesor visitante en diferentes universidades del mundo. Se ha especializado en temas como gobernanza, gestión política y el análisis de políticas públicas, así como los problemas de las innovaciones democráticas y es colaborador habitual en diversos medios de comunicación. Yo lo escucho en la SER todos los miércoles, creo que es ahí donde más lo he escuchado también, pero también está en El País y en el diario.es. Entre el 2017 y el 2021 fue responsable de Cultura, Educación y Ciencia de la Comunidad Autónoma de Barcelona y también sabemos que del 2021 de diciembre a noviembre del 23 fue ministro del Gobierno de España, bueno, de Educación, ¿no? Y Universidades. Su último libro, que es del año 2026, La brecha entre el saber y hacer, democracias más fuertes con políticas más efectivas. Interesante que todos tienen publicaciones muy recientes también en el momento, o sea, respecto al tema de la mesa. Entonces empezamos con las dos primeras preguntas: ¿qué podemos hacer frente a los retos de los Big Data y la IA y cómo podemos autoorganizarnos desde los movimientos para resistir y construir los desbordes y las democracias participativas? Empezamos con Tomás. Tú me dices para empezar a compartir tu presentación. Sí, ¿Ya? hay una viñeta del roto que me gustaría, ahí está, que se vea. Sí, ya. Eh, bueno, aquí el roto, entiendo yo, bueno, no sé si se lee bien, nos plantean consultas y referendos para que las preguntas no se las hagamos a ellos. A mí me parece que esto es una declaración de algo que yo aprendí también una vez más, con Jesús Ibáñez, buen compañero, de Von Foster.
hay preguntas legítimas y preguntas ilegítimas. Las preguntas legítimas son las que ya sabemos las respuestas y las hacemos para cazar al alumno o para cazar al contraponente, y las legítimas son las que no sabemos las respuestas y hay que construirlas. Un poco conectando con lo que decíamos en la primera mesa, de que las subjetividades hay que construirlas, pues en las investigaciones hay que construir. Aprovecho eso para conectar con la mesa anterior. En la mesa anterior habéis preguntado sobre el tema, sobre todo de educación, y ha habido algunas contestaciones, que yo las he puesto aquí atrás, ¿verdad? Y no sé si se alcanza a ver o hay que moverlo, pero lo digo rápido. Una contestación era la chapa que nos suelta el profesor. Y la contraria era, no, aquí nos tenemos todos que pasar a TikTok y punto. Y había otra que decía, bueno, es que resulta que solo lo que me interesa es aprobar. Y me da lo mismo TikTok que la chapa, que lo que sea. No le voy a hacer caso. Yo lo voy a ver cómo apruebo esto, cuál es la manía del profesor y ya está. Pero claro, con eso lo que nosotros solemos construir es un poliedro que le decía Manuel, o un multilema que le decimos otros, o un tetralema que decía Alfonso Ortíos. Es decir, deconstruimos el problema en cuestiones contradictorias. ¿Y cómo se puede hacer que las contradicciones sean productivas, sean creativas? Esa es la pregunta que nos hacemos en general en metodologías participativas. No negar las contradicciones, sino ¿qué puede salir de estas contradicciones que sea transductivo, que es la palabreja esa rara que también se la copió Ibáñez a Simondón y Simondón a los naturalistas físicos, y etcétera, 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 para no entrar en mucha cosa de intelectuales. Bueno, yo tengo que confesar que ante la pregunta que nos convoca, por lo menos he tenido 5 fracasos. Y por lo tanto, aprender los fracasos me parece que es interesante. La primera es que aquí en esta facultad nos enseñan cuantitativo y cualitativo. Pero el cuantitativo nos lo llevamos a casa, el cualitativo nos lo llevamos a casa, y los investigadores profesionales decidimos qué es la verdad, a partir del cuantitativo o del cualitativo. Es decir, nos ponemos en una postura en donde nosotros tenemos el poder y la gente a la que le hemos preguntado no tiene nada que decir. Mejor dicho, tiene que decir cosas estereotipadas, normalmente muy superficiales en el cuantitativo, y en el cualitativo un tanto más profundas, pero que tampoco es la verdad de fondo. Igual que lo que capta la guía de nuestros teléfonos móviles es la imagen que nosotros estamos dando para afuera, no todo lo que nosotros tenemos, porque no todo lo sacamos por el móvil. Es decir, hay verdades ocultas que tenemos las personas, que tienen las sociedades, que tienen las relaciones, que no llegan a ser conocidas por las ciencias sociales, por ninguna de las ciencias sociales. Ante eso, ni con Atlas T, ni con IA, esto era uno de los debates. Y la prueba no me la dio Ibáñez, sino me la dio un Ernesto Ganuza, que hizo nuestro curso, nuestro máster de 16 años aquí, y dijo, yo hice una encuesta en Córdoba, y después, a la misma muestra de la encuesta, resulta que le hicimos un grupo de discusión. ¿Qué salió en el grupo de discusión? Cosas completamente diferentes de lo que salía en la encuesta. ¿Qué hace el investigador? ¿Tener en cuenta los datos de la encuesta, el porcentaje X, o tener el análisis de discursos del grupo de discusión? Cuando nosotros nos hemos planteado este problema así de claro, hemos ido de nuevo a la gente y le hemos dicho, ¿y por qué decís cosas contradictorias? Pues no son contradictorias, tío. Lo que pasa es que tú no sabes preguntar. Y tenían toda la razón. Y llevamos 25 años o 30 años dándonos cuenta que no sabemos preguntar ni cuanti ni cuál. Entonces ese es el primer fracaso que yo he tenido. Para decirles, esto me lo enseñaron sobre todo
aprovechando que hay una colombiana aquí, me lo enseñaron sobre todo en Bogotá, cuando dijeron, ¿de qué vais, tíos? ¿Por qué hacéis esas cosas y no hacéis IAP, no hacéis investigación participativa, en donde nosotros, las personas que estamos aquí interviniendo, somos los que tenemos la verdad cuantitativa, la verdad cualitativa y la verdad más profunda que no te la pensamos decir si no hay una buena razón para decirla? Que tenían toda la razón. Segundo fracaso, el 15M. Se lo estaba comentando ahora a Margarita. Resulta que los de aquel máster se fueron todos a organizar el 15M. Había mucha más gente que los alumnos nuestros, por supuesto. Y nosotros, como no teníamos público, pues nos tuvimos que ir también a dar clases al 15M. Bueno, más que clases, aquello era una asamblea informal. ¿Pero qué pasó? Que todo el mundo estaba entusiasmado en el 15M con las redes y con el N-1, que era la gran plata. Y en el N-1 se lanzó un programa para participar. Ni San Pedro participaba, perdón, a lo mejor San Pedro sí participaba, pero casi nadie usó aquello. Quiero decir, segundo fracaso. Tan entusiasmados estábamos con las redes y tan entusiasmados estábamos con N-1 que no supimos usar N-1. Yo, que no tengo ni idea de estas cosas, me metí en el grupo de tecnólogos, cada uno con su solución maravillosa para esas cosas. Uy, tengo que ir rápido. Luego se lo cuento. Siguiente. Como el 15 me salió mal, aparecieron unos partidos que se dijeron hacer referendos plebiscitarios, es decir, venía de los tiempos de Felipe González sobre la OTAN, OTAN sí, OTAN no, y luego los partidos, estos nuevos partidos, empezaron a hacer también referendos esto o lo otro, dilemas puros, que claro, ya se sabía cuál era la respuesta, con lo cual la pregunta no era muy legítima. Todos los sistemas populistas siguen con ese sistema. Sigo. Para no hablar mal de los primeros partidos, hablaré también de que fui asesor del equipo de Sumar, que me pidieron hacer una forma de preguntas generativas. Es decir, esto que estamos diciendo aquí, para generar estructura, para generar discurso en positivo en aquel esquema que era 30% partidos, 70% sociedad civil. Bueno, lo que pasa es que el 70% de la sociedad civil, salvo que eran 35 grupos, solo 4 o 5 funcionaron intentando generar preguntas generativas. Todos los demás fueron un caos. Es decir, la cosa no es tan sencilla. Y había buena intención en todos los casos, digamos, post-15M. No digo que hubiera mala intención. Lo que pasa es que es un problema nuestro de las ciencias sociales que no hemos aportado, no hemos sabido aportar eso o que no sabemos explicarnos, que también es otra posibilidad. Y la última ya, para cumplir con los minutos que me dicen, los mini públicos. Ahora está de moda hacer mini públicos por sorteo a los que se les plantea un dilema sobre un tema medioambiental u otros. Hemos hecho alguno también en nuestro caso. ¿Qué pasa? Que cuando a la gente le planteas un dilema, desbordan el dilema. Y lo multiplican en 4, 5, 6, 7, 8 posiciones, no muchas más, pero son resumibles en bastantes posiciones. Hemos tenido un debate precisamente en Barcelona, en el canódromo, que tienen allí. Aquí lo tenemos en el matadero, que es mucho peor que un canódromo, pero allí los debates son en el canódromo. Y en el debate del canódromo, pues le preguntaba a todos los que habían hecho sorteos, eso. Habéis planteado un dilema. ¿Y qué ha salido? Bueno, en realidad se ha ido complicando, porque fulanito decía esto, el otro decía lo otro, este no sé qué y tal igual, y al final se deconstruía por la gente de la calle, no por los profesionales. La gente de la calle es mucho más inteligente en ese sentido. Tiene verdades más ocultas que cuando las saca realmente suelen ser mucho más interesantes que los resúmenes que hacemos los profesionales. Iba a contestar a la otra pregunta, pero lo dejo para después porque he consumido los 3 minutos. Bueno, Héctor.
Empieza tú. Empieza. Ah, verdad, sí, sí, sí. ¿Puedo coger el teclado? Sí, cógelo. ¿El teclado? Eso. Ay, muchas gracias. Y así puedo pasar la... ¿Qué le doy? ¿Aceptar? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. No me deja. Ah, vale. En primer lugar, muchísimas gracias a las compañeras, a Claudia, a las organizadoras y a los asistentes. Nada, trataré de ser breve. Yo en esta facultad creo que soy conocido o reconocido por hablar mucho y muy rápido, así que os pido disculpas de antemano. Y nada, para forzar a que esto sea ligero, he preparado solo 3 o 4 diapositivas, así que va a ser corto seguro. Y además un poco provocativas, porque a mí me gusta, creo que en este tipo de espacios tenemos una oportunidad de debatir y me gusta plantear preguntas que creo que pueden contribuir. Por ejemplo, nunca hemos tenido tanto datos y nunca hemos entendido tan poco. Este tipo de reflexiones que vienen del campo por un lado, de la sociología digital, que es el ámbito al que yo me dedico, se están dando mucho también en disciplinas como la ingeniería de datos, como la ingeniería de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque desde el campo ingenieril, desde el campo más técnico, nos estamos encontrando una situación particular. Y es que a partir de la progresiva optimización de procesos de raspado web, de procesamiento, obtención de datos, estamos acumulando ingentes, muy voluminosas cantidades de datos, datasets, conjuntos que muchas veces no tenemos muy claro qué hacer con ellos. Es uno de los grandes retos de la ingeniería de datos y de la inteligencia artificial. Pero algo que a mí me suscita cuando yo estoy en este tipo de espacios, es que yo digo, joder, es un poco Diógenes del dato, es acumular por acumular sin nada más. Y es que en pleno momento en el que estamos en un paradigma neopositivista de hegemonía del dato, donde parece que la objetividad o la validez de una investigación científica deriva en tu capacidad de utilizar volúmenes de datos muy grandes, con procesos muy refinados, muy sistemáticos, con modelización matemática de la última, yo creo que esto me suena bastante. Y si tiramos la vista atrás, hablaría de Wright Mills, por ejemplo, y el concepto de empirismo abstracto, que es esta tendencia casi obsesiva a recoger datos y recolectarlos sin teoría social, sin teoría crítica. De hecho, mi aportación aquí es que creo que no se trata tanto de tener más o menos datos, sino de pensar y repensar qué tipo de conocimientos y transformaciones sociales podemos producir con estos datos. Y a veces se nos olvida. Y para conseguir esto, yo creo que las ciencias sociales son más relevantes que nunca. ¿Por qué? Frente a muchos autores, incluso la sociología digital, que dicen progresivamente las ciencias sociales están perdiendo relevancia, están siendo colonizadas por procesos de automatización, yo creo que nos volvemos más necesarios y necesarias que nunca, porque en este mar de datos la interpretación, la contextualización, la problematización es indispensable, es absolutamente innegociable. Yo en este doble perfil, ahora casi a medio camino entre técnico y sociólogo, esto me preocupa mucho. No voy a entrar prácticamente nada en nociones de vigilancia epistémica, en recordar que los datos siempre son socialmente construidos. Sí que aprovecharé para recomendar una lectura que me encanta, una matemática y programadora, Lisa Gitelman, que tiene una contribución que me encanta, es Rodita es un oxímoron, o los datos brutos son oxímoron, no existen. ¿Por qué? Porque desde el momento en el que concebimos cualquier problemática, cualquier dato, se activan marcos de cognición, marcos estructurales de interpretación goffmanianos que ya están condicionando qué consideramos como problemático o qué no. ¿Qué es un dato o no? Desde el momento en el que ya ideamos el problema, antes de la operacionalización incluso. No voy a entrar en, por ejemplo, el CIS, cuando operacionaliza la variable género, constriñe la realidad en dos categorías de respuesta en hombre y mujer. Y es una forma de ejercer poder. Citaban antes a Ibáñez. Ibáñez decía que la encuesta es un dispositivo de poder, como cualquier otra técnica de investigación. Pues estamos en un campo en el que la mirada crítica, la reflexividad, la contextualización, la interpretación son más relevantes que nunca. Yo aquí, bueno, puedo saber más o menos
ya creo que me defiendo un poco en todo tipo de modelizaciones matemáticas ultra sofisticadas, en distintos paradigmas o enfoques de inteligencia artificial, véase Machine Learning, Deep Learning Aprendizaje Supervisado, redes neuronales, que las redes neuronales no dejan de ser derivadas parciales y regresiones. Además, algo que me irrita bastante, voy a ir rápido aquí, es cómo tenemos esa casi capacidad o necesidad obsesiva de validarlo cogiendo ideas de campos como la biología, la medicina, llamamos redes neuronales porque el perceptrón trata de simular el comportamiento de una neurona. Spoiler, no se parecen nada. Es decir, Marga, por ejemplo, dice en su contribución, es decir, muchas veces pensamos que la IA, yo creo que aquí hay algo marketingiano, nos lo han vendido como que la IA por capitalismo de plataformas trata o piensa como una persona, no tiene nada que ver, son correlaciones, correlaciones múltiples y regresiones. Cuando bajas a la mínima estructura de procesamiento, el pensamiento computacional que hay detrás es estadística aplicada y relativamente básica, ¿eh? No hay nada tampoco ultra sofisticado cuando abres esa caja negra. Quería resumir esto en que los datos por sí solos no son conocimiento. Y creo que esto se nos olvida, lo conectaré más adelante con la noción de tecnofascinación, que justo viene ahora, que es la tecnofascinación, que es uno de los riesgos o de las tendencias que yo creo que deberíamos evitar, y es esta noción, esta situación en la que tendemos a pensar que una máquina, un algoritmo, una inteligencia artificial genera un conocimiento objetivo, veraz, sistemático. ¿Por qué? Porque está apoyado en una serie de procesos súper óptimos, súper sofisticados, que no dejan de ser correlaciones muchas veces. Pero de aquí me interesa en esta tecnofascinación abrir las cajas negras. Muchas gracias, Claudia. ¿Qué es el concepto de caja negra? A mí me gustan mucho las aportaciones de Bruno Latour, de Michel Callón, que nos hablan de todos estos procesos intermedios que en cualquier tecnología son opacos, ocultos. Marga, que también, bueno, y con una trayectoria mucho más larga que yo en el campo de la programación, sabe que, de hecho, tenemos hasta el concepto de programación modular y muchos módulos tratan de ocultar, cuando utilizamos clases privadas, ocultamos. Incluso yo cuando leo el código de una compañera, si es programación orientada a objetos y su clase tiene cosas públicas, pero tiene privadas, es decir, nos ocultamos entre compañeras desarrollando juntas. Esto es dramático. Pues estas cajas negras son muy opacas, pero que no se nos olvide que estas cajas negras son dispositivos sociotécnicos, como decía Bruno Latour. ¿Por qué es un dispositivo sociotécnico? Lejos de ser un problema meramente matemático o científico, son redes de relaciones de poder políticas, económicas, sociales, por supuesto científico-técnicas también, pero son productos, son escultura material, son producciones humanas y por tanto espacios abiertos a disputa, a debate, a renegociación, donde se visibilizan y invisibilizan determinadas realidades, donde se considera, antes hablaba que el dato siempre es socialmente construido, pero el algoritmo también. Al final, cuando hacemos un algoritmo sencillo, yo, por ejemplo, que ahora tengo que hacer bastante temas de jueces en línea, bastante de competición y algoritmia competitiva, que no me gusta nada, pero no me queda más remedio por distintos motivos. Eh, Aquí en este ámbito, muchas veces muchos compañeros se piensan que cuando están diseñando un algoritmo, eso es neutro, eso es aséptico, pero tú estás desplegando marcos interpretativos y ¿qué entiendes como problema? ¿Qué no visibilizas como problema? Entonces está moldeando una realidad. ¿Qué pasa? Que estos moldeados concretos no están distribuidos de una forma equiprobable o igualitaria, sino que hay unas evil corps, unas megacorps o una concentración progresiva del capital informacional en manos más reducidas. Para terminar ya, luego lo contaré, luego desarrollaré esto, pero ¿qué quiero decir? No hay que caer en esta tecnofascinación, creo tampoco hay que evitar los discursos tecnofóbicos, que yo creo que enraizan mucho con los media panics o pánicos mediáticos que están documentados en cualquier tecnología. Esta tendencia a pensar que la IA o el Big Data son sistemas o dispositivos de dominación inevitable, que no podemos hacer nada, de sustitución de lo social. No, son dispositivos sociotécnicos. Como dispositivo sociotécnico yo creo que cualquier tecnología es construida socialmente, tiene conflictos, tiene intereses y, por supuesto, algo que me interesa mucho, posibilidades abiertas. No hay que ser fischeriano y pensar que hay que rendirse al capitalismo y que no hay alternativa, como diría Thatcher. Yo creo que este campo está en plena disputa y la tecnología es siempre socialmente construida y, por tanto, abierto a disputa. Termino en un minuto. Aquí reclamo, y creo que hay una respuesta para responder a la pregunta, creo que tenemos que reapropiar este tipo de espacio, las tecnologías. Creo que las democracias participativas, hoy especialmente, pasan también por disputar las infraestructuras digitales, por hablar de nociones o de respuestas como soberanía digital, como autodefensa
colectiva y digital, soberanía tecnológica, autoorganización. De hecho, creo que estos tipos de espacios y de producciones pueden reapropiarse. El conocimiento de las herramientas tecnológicas nunca surgen de la nada, surgen siempre de procesos colectivos. Y no se trata tanto de decir, oye, porque en el planteamiento inicial era los riesgos, los peligros de la IA, de la inteligencia artificial, no creo que se trate tanto de los riesgos, los peligros de la IA, sino de pensar en otras formas alternativas de construcción, de producción. El conocimiento de la tecnología siempre se producen colectivamente y creo que los datos son un campo político muy interesante. Muchas gracias. Hablo muy rápido. Perdón. Perdonadme, ¿eh? No. Es que decías tantas cosas que necesitaba comprender la misma palabra que yo decía, por favor, que vaya más despacio. Ahora ya bajo el pistón, Para poder entender disculpas, esa palabra que está diciendo. Soy una moto, os pido disculpas. Buenísimo, Moto, está perfecto. Seguimos. Seguimos con Margarita. Ah, espérate. Espera que se baja. ¿Ahí? ¿Se ve? Vale. Margarita, que te han nombrado varias veces. Sí, bueno, buenas tardes. Yo hablo muy lento. Muy lento, muy lento. Tenemos todos los contrastes. Sí, bueno, mirad, he querido empezar con esta diapositiva, con este lío informático que estoy haciendo aquí. A ver, con esta madeja en la imagen para expresar que para mí lo que nos propone la inteligencia artificial es una cuestión de época, en tanto que es un hilo que atraviesa la sociedad entera. ¿Vale? O sea, tenemos impactos en la economía, en la filosofía, en las matemáticas, en la cultura, en la sanidad, en la educación, en el arte. O sea, podríamos preguntarnos dónde no impacta. Entonces, a mí me parece que es una ocasión de época, de poner en diálogo, en debate y en cooperación disciplinas o formas de conocimiento que están, cada una trabaja desde su esquina y que ahora se necesita el concurso de todas para afrontar esta cuestión que yo pienso que va a marcar, como he dicho, un cambio de época. Ahora voy a parar porque me estoy distraído. Sí. Vale, ya le devolver a la... Esto es la presentación, ¿no? Vale. ¿Esto es la presentación? Sí. ¿Y por qué no? ¿Y avanzo aquí? ¿Y cómo avanzo? Vale. Vale. No pasa nada. Vale, entonces, la cuestión fastidiada, ¿no? Fastidiosa, es que esta cuestión de época, que a mi entender plantea cuestiones muy interesantes, viene motivada como vector de acumulación capitalista. O sea, no es algo que haya surgido desde las bases de la sociedad, ¿no? Sino que te cae de arriba abajo. Entonces, esto es antipático, ¿no? Es antipático porque yo creo que hay una cuestión para mí muy interesante, pero que se está puesta encima de la mesa por la acción de la agresiva acumulación capitalista. Entonces, ¿cómo la sociedad pienso que percibe la inteligencia artificial? He puesto aquí el monolito de 2001. Quizá hubiera sido más adecuado poner un tótem. ¿Por qué? Porque la sociedad percibe la inteligencia artificial como una totalidad, como algo enorme, algo compacto, sin ninguna fisura ni grietas, que no sabes por dónde meterle mano, que es inalcanzable, ¿vale? Todo esto es discurso, evidentemente, ¿vale? No está en las tecnologías, pero es como, y que tiene casi, podríamos decir, poderes mágicos.
Y lo que nos dice el poder respecto a este monolito es, si no lo adoptas, te quedas atrás. O sea, tú verás, ¿vale? Pero estos son lentejas. Entonces, si tú quieres estar en los márgenes de la sociedad, en exclusión y tal, pues vale, permítete el lujo de pasar. Pero si no lo adoptas, te quedas atrás. ¿Qué dicen las resistencias? Claro, pero si lo adoptamos vamos al colapso. ¿Vale? Por todos los impactos medioambientales. He puesto aquí cognitivos, he puesto aquí unos cuantos que no voy a explicar mucho por el tema del tiempo y quizá que me he quedado corta, ¿no? Tenemos impactos que afectan al conocimiento, que afectan a las capacidades cognitivas de las personas, como os he hablado en la mesa anterior, que afectan a la justicia social, a la convivencia, las condiciones de trabajo, etcétera. Entonces la cuestión es qué hacer, ¿no? Como sería este dilema de las dos opciones en las que seguramente ninguna es buena. Bueno, ¿qué hacer? ¿Qué me digo yo a mí, qué me contesto yo a mí misma para desatascar esta tesitura? Algo que ha dicho antes Héctor, ¿no? El conocimiento se construye socialmente. Lo que hay, ese monolito que presenta la industria, en realidad, cuando vas a las tecnologías base, no es tan monolítico. Posiblemente en la calle se asocia inteligencia artificial con chatbots tipo ChatGPT y tal, pero la inteligencia artificial en realidad es una expresión, ¿cómo decir?, periodística o de marketing, ¿vale? Que esconde cantidad de cosas que son diferentes. Es un saco donde se mete un montón de conocimiento que se ha construido socialmente durante años y que no pertenece a las empresas. El conocimiento no es de las empresas. O sea, todas las personas que estamos aquí, que nunca hemos estado en un laboratorio de tecnología, por la interacción social contribuimos al conocimiento. Y la prueba es que el conocimiento se ha desarrollado agregando montones de personas, grandes cantidades de personas, ¿vale? Es verdad que en determinadas condiciones se destila mejor. Entonces, si me pones dinero, me pones un laboratorio, me pones condiciones de trabajo y tal, pues ahí se destilará mejor. Pero el conocimiento no pertenece a las empresas. Lo utilizan, pero no pertenece. Por tanto, para mí hay opciones, y es como mi programa, ¿vale?, para organizar el proceso de reapropiación de ese conocimiento. ¿Cómo sería eso? Vale, pues ese monolito hay que desconstruirlo. Hay que coger el pico, ¿vale? No es tal. Y hay que desmenuzarlo y hay que ver encima de la mesa qué tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué hay que desmenuzarlo? Porque para poder hacer esta reapropiación social tenemos que saber de qué nos queremos reapropiar. Posiblemente de la ideología no, ¿vale? Entonces tenemos que entender qué son las tecnologías base, qué son decisiones de diseño, cuáles son las estrategias de negocio, qué es ideología, porque cada cosa es diferente. Entonces, puedo coger una tecnología base, desvestirla de las estrategias de negocio, desvestirla de las decisiones de diseño y hacer una reapropiación social útil, situada, conveniente. Podemos, o sea, quiero decir, hay que experimentar, pero mi apuesta es que podemos hacerlo y que, ¿por qué tendríamos que no querer hacerlo, ¿no? Decisiones de diseño son, por ejemplo, que cuando yo enciendo la calculadora programable que hace cosas bastante complejas no me saluda y el chatbot sí me saluda. Hola, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Vale? Eso es una decisión de diseño, eso es puro diseño. O el tipo de respuestas que da, o que siempre termine preguntándote qué más puedo hacer por ti, ¿vale? Ese tipo adictivo de comunicación pegajosa, ¿no? Todo eso es diseñado y podríamos ir a otras formas de interacción, pues un poco más austeras, ¿no? Más, no sé, menos empalagosas. Vale. O sea, la cuestión para mí, en lo que yo estoy pensando es esto, ¿no? ¿Cómo organizamos el proceso de reapropiación? Entonces yo, como ha dicho antes Claudia, he publicado un libro y voy por los sitios con el libro debajo un brazo a presentarlo. Y de lo que yo saco de los debates es que las herramientas que tenemos para demoler el monolito, o sea, para
construir eso, dejarlo así, son básicamente tres, que son estas. Pelear, pensar y experimentar. Pelear es las luchas de toda la vida. Luego en la segunda parte esto lo explicaré un poco mejor, ¿no? Las luchas de toda la vida a las cuales se les agregan unas reivindicaciones o unos campos nuevos, novedosos que vienen por estas tecnologías. El pensar, que es, bueno, me parece que aquí no hay que justificarlo, ¿no? Las narrativas, las metáforas, cómo esto se construye, cómo se legitima, todo esto se tiene que socavar, es también parte del monolito. Y yo agregaría, ¿no? Siendo programadora de ordenadores y viniendo de la tradición hacker, agregaría la experimentación. Hacer cosas, prototipar, probar, entender la tecnología, trastear con ella, crear hack labs, grupos que prueban, que experimentan, ¿vale? No quedarnos solo en la lucha contra y el pensamiento, sino tomar también una acción propositiva, en tanto que si nos reapropiamos del conocimiento, pues sea para ponerlo en uso, construir y experimentar socialmente su utilidad. Bueno, Joan. Escape. Bien, bueno, No. gracias por la invitación. Bien, yo creo que el tema, como ahora decía Marga, recomiendo muchísimo que os leáis el libro de Marga, de inteligencia artificial, jugar o romper la baraja, porque creo que explica también muy bien lo que es el salto también de la inteligencia artificial generativa, ¿no? En el sentido neuronal, que rompe con una lógica que era mucho más, de alguna manera, controlable, ¿no? Yo creo que eso es un elemento a tener en cuenta importante. También me parece muy atinada la introducción de Marga en el sentido de entender que esto es un proceso que viene de arriba abajo, que tiene una lógica mercantil y de negocio brutal y que tiene unos efectos, como sabemos, a nivel de estructura energética, por ejemplo, y de consumo de agua, o sea, desde el punto de vista ecológico impresionante, y que además se ha construido sobre la articulación de una alianza entre las grandes corporaciones digitales y el sector, digamos, más autoritario, militar y digamos, de extrema derecha conservadora y religiosa en base americana, ¿no? El otro día, no sé si visteis que el secretario, que ahora se llama de guerra, antes era de defensa, nombró a 4 tenientes coroneles, ¿no? Que eran 4 dirigentes de las corporaciones digitales, les nombró tenientes coroneles, ¿no? Siguiendo la lógica de Palantir ya de la relación entre el Pentágono y la industria tecnológica. Por lo tanto, estamos detrás de algo que tiene una lógica muy potente, que tiene una gran capacidad de transformación, y yo subrayaría una palabra que creo que es clave, que es la aceleración. El ritmo, o sea, es tan rápida como Héctor hablando, digamos, ¿no? O sea, un nivel de aceleración espectacular que hace muy difícil controlar, ¿no? Controlar los tiempos, ¿no? Y yo creo que ahí esto plantea retos muy importantes. Evidentemente estoy de acuerdo también con Marga en el sentido de que lo que conviene es no entender que las cartas ya están tiradas y que no hay nada que hacer, sino que se pueden hacer cosas, pero entender también que mientras se puede experimentar, pelear, etcétera, los efectos que ya está teniendo y que va a tener de manera muy rápida en el conjunto de la sociedad van a ser enormes. Por ejemplo, hay un problema de alfabetización tecnológica generalizada. O sea, creo que el nivel, digamos, de preparación, de educación, de formación que exige esto va mucho más allá de una parte determinada de la población. Exige un nivel muy alto digamos, de formación en ese ámbito para que se pueda entender lo que puedan hacer digamos, estos instrumentos y qué es lo que no pueden hacer.
Otro elemento muy importante, yo creo, es el nivel, digamos, de mantenimiento de lo que podríamos llamar las competencias propiamente humanas, digamos, ¿no? ¿Dónde están los límites de lo que es inteligencia artificial y de lo que es algo que es irreemplazable, ¿no? Y trabajar sobre estos elementos. Y esto también es muy importante, por ejemplo, de lo que antes hablábamos sobre la formación universitaria. Los elementos de construcción de criterio, de juicio de contexto, de creatividad, el trato interpersonal, los elementos éticos o políticos que están mezclados. Es decir, intentar entender que hay elementos que hemos de defender, que son específicamente humanos, en esta gran transformación que nos cae encima, ¿no? Hay un elemento, yo que he estado empezando a utilizar mucho la inteligencia artificial, por ejemplo, he notado que estoy perdiendo capacidad de lo que podríamos llamar la imaginación o la serendipia, es decir, el encontrar elementos nuevos porque hay un aplanamiento del conocimiento, ¿no? La capacidad de generación de relaciones es enorme, pero la capacidad de inventar también es enorme, ¿no? Acaba de salir un artículo en Nature, ¿no?, que dice que el año pasado, de las publicaciones científicas que se publicaron en el año 2025, hay 110.000 que ya se han analizado, journals, que han inventado citas, literalmente, en la propia construcción de los artículos, ¿no? Se les llama ya citas Frankenstein, ¿no? O sea, que son, digamos, las que el propio sistema, con la voluntad de agradar, que dice antes Marga, pues busca, ¿no? Si tú vas insistiendo, va a encontrarte algo para darte la razón. Y darte la razón va a ser inventar una cita que la ha inventado a partir de la... Este es todo este ámbito, yo creo que tiene un efecto muy importante, y evidentemente los efectos que tendrá sobre el mercado de trabajo son espectaculares en ciertos ámbitos, ¿no? Ahora ya sabemos, por ejemplo, el ámbito de la traducción es uno de ellos, pero hay muchos más. Todo lo que tenga que ver con el conocimiento más rutinario, los elementos de gestoría, de traducción genérica, decía antes, elementos de derecho, ¿no?, de los típicos ayudantes de abogacía, los ayudantes del ámbito sanitario, digamos, todo lo que signifique más bien repetición o poca creatividad. Yo creo que esto va a tener un efecto muy importante, ya lo está teniendo. Ya hay, digamos, empresas que están, digamos, eliminando puestos de trabajo. En cambio, los oficios manuales con un alto componente físico y que sean muy variables, ¿no?, los cuidados, la construcción, las reparaciones, pueden ser los más resistentes probablemente, ¿no? Es decir, que ahí hay una contradicción en los efectos que va a tener en el mercado de trabajo, ¿no? Yo creo que hay efectos también importantes que se van a ver en el tema del salario, ¿no? Es decir, estas empresas que están, digamos, pueden ir capturando cada vez, porque evidentemente la sustitución del mercado de trabajo va a venir determinada por una mayor utilización de estos instrumentos, y estos instrumentos son cada vez más de pago. Digamos, la redistribución que estaba muy basada en la lógica de los salarios y de los impuestos no tiene un nivel, digamos, de correlación significativa con los impuestos que no pagan estas grandes corporaciones. Por lo tanto, aquí tenemos también un problema político muy importante, que es los efectos que puede tener desde el punto de vista de redistribución. Los tiempos, ¿no? Ya se está hablando de la necesidad de reducir. Más bien lo que está pasando ahora, que la gente trabaja más que antes, ¿no? Pero hipotéticamente, este tipo o sea, la promesa que tendría una parte de la inteligencia artificial sería que habría labores repetitivas que se tendrían que hacer menos, y por lo tanto habría menos trabajo. Por lo tanto, podríamos ir las hipótesis de las 4 días a la semana de trabajo, pero hasta qué punto esto no tendrá que venir compensado con elementos de renta básica para, digamos, poder sostener a aquellas personas que sean definitivamente expulsadas del mercado de trabajo, ¿no? Y eso tampoco se está hablando. Todo tema de la formación continua. Es evidente que la universidad tiene que plantearse urgentemente el pasar de un modelo formativo de 22 o de 18 a 25 o 29 años. Yo creo que la cifra
que yo recuerdo era que el 93% de los estudiantes universitarios en España tienen menos de 30 años, ¿no? Cuando en cambio, digamos, desde el punto de vista de formación continuada, de lo que significa la adecuación del conjunto de la población a esta realidad, exigiría transformar notabilísimamente esto. Pensemos que hay 50 universidades públicas, ya no hablo de las privadas, 200 ciudades que tienen universidad, hay 150.000 profesores universitarios. Este es un potencial, digamos, de formación que podría perfectamente repensarse desde el punto de vista de lo que exige, de lo que va a exigir este proceso de adaptación, que creo que va a ser importante, ¿no? Lo dejaría aquí, luego iremos hablando de los otros elementos y vamos viendo, ¿no? Gracias. La propuesta es ahora abrir unos 10 minutitos para, si se quiere complementar algo, hacer alguna pregunta entre también ponentes, matices que queramos mostrar, encuentros. Creo que Quería solamente mencionar una cosa al final que me he dejado. La exigencia de politización de este tema, ¿no? En el sentido no de partidificación del debate, sino la politización en el sentido de que no hay ninguna decisión, y menos esta, que no genere costes, que no genere perdedores y ganadores, que no haya una distribución no equitativa de costes y beneficios. Y por lo tanto, desde el punto de vista, digamos, del debate, es clave la idea de politizar el debate sobre inteligencia artificial. A ver, quería decir algo. sí, como me quedé en los fracasos nada más, algunas consideraciones, preguntas incluso, en positivo. El problema de la energía que consume toda la construcción de Big Data y de IA. Es un problema grave porque si está concentrada, aparte de los daños ecológicos, etcétera, etcétera, también implica que se maneja concentradamente. Entonces, una de las preguntas, cuestiones sería, ¿podemos pensar en otro tipo de IAs en positivo, más locales, con energías menos contundentes, consumos de agua, etcétera, etcétera? Hay un problema ecológico ahí detrás que tiene que ver con el tamaño. Es decir, ¿y dónde están los Big Data? Y el segundo es de quién dependen los Big Data, si son estatales, no estatales, privados, estatales no controlados, etcétera, etcétera. Ahí hay un problema de fondo. A mí me parece que posiblemente se puede llegar, que es una pregunta propuesta, justamente por ese camino. Como no ha salido mucho, me gustaría plantearlo. La otra es, esto ya se ha comentado primero en la primera sesión y ahora lo comenta también Joan, el tema de los tiempos disponibles. ¿Hasta qué punto va a haber más trabajos, pero no vinculados necesariamente a la IA? Los que trabajen en la IA, etcétera, etcétera, pueden ser una clase social, por llamarlo en términos diferentes, de la gente que se dedica a cuidados y otra serie de cosas, etcétera, etcétera. Es decir, ¿hasta qué punto? Claro, esta mañana se planteaba, si se le pone impuestos a la producción con IA y se reinvierte desde el Estado, claro, hacia labores sociales, de cuidados, etcétera, etcétera, pero claro, entonces, conectándolo con el debate de los sujetos, es que ha cambiado la relación y por lo tanto las relaciones cambian a los sujetos, no los sujetos a las relaciones, en lo que estábamos viendo. Entonces, dejaría de ser capitalista, diríamos, como decíamos esta mañana, la IA, para ser un producto de otro tipo, postcapitalista, llamémoslo así, ¿no? Me parece que eso es otra apuesta a tener en cuenta. Y la otra cuestión, bueno, quizás la tercera, es el tema de la gestión con la IA. Por la experiencia que yo tengo y que por lo que he podido comentar con otra gente, también con Claudia, es cuanto más se le pega a la IA, funciona mejor. Cuanto menos se le obedece, funciona mejor. Es decir, de alguna manera hay que
no hacer preguntas tontas. Hay que saber preguntar de tal manera, oiga, cíñase usted a lo que tenemos aquí con este problema. No me venga usted con generalidades. No me cuente usted que a nivel mundial no sé qué diablos. No, a mí lo que me interesa es en este pueblo de la Sierra de Madrid que me resuelva, que me ayude, por lo menos, a resolver esto, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ahí yo creo que en la gestión, por lo menos, aprender a preguntar y aprender a manejar llamemos con la otra cosa que tengo por aquí apuntado de una compañera argentina, la trazabilidad. ¿Cómo se va desarrollando? Es decir, porque Margarita hablaba de tres cosas y yo digo diseño, gestión y trazabilidad. ¿Cómo se le puede seguir la trazabilidad a todo lo que se va haciendo? A todos estos grupos que experimentan, etcétera, etcétera, que experimentan con nosotros con una intención política, como acaba de decir yo, pero también cómo nosotros podemos experimentar desde otro punto de vista, ir construyendo otro tipo de transducciones, de desbordes, etcétera, utilizando estos que de alguna manera son elementos que sí, que los tenemos ahí, pero igual que se planteaban la revolución hace un siglo y pico con guerrillas y armas y no sé qué, ahora no tiene ningún sentido. Ahora la guerra ya se hace por internet, se hace con esos generales que dices tú de Estados Unidos. O sea que lo que tenemos que aprender es a utilizar de otra manera este tipo de herramientas de poder, en definitiva, ¿no? O de contrapoder, para ser más exacto. Bueno, por ahí vamos las cosas. Creo que se puede hacer. Nada, por contribuir un poquito al debate, muchas gracias a las compañeras. Quería hablar muy rápidamente de la noción de traza digital. La noción de traza digital son aquellas improntas o huellas digitales que quedan como logs o como registros en cualquier interacción social que hacemos en el espacio digital o un espacio digitalmente mediado. Por ejemplo, estamos hablando por WhatsApp o cuando mandamos un email o estamos navegando por Internet o utilizando cualquier aplicación de nuestro móvil, estamos produciendo datos. Datos que muchas veces son de producción inconsciente, pero que están circulando en economías. ¿Por qué quería hablar del concepto de traza digital? El concepto de traza digital se empezó a hablar de él en el año 91. Originalmente se llamaba datos transaccionales porque son aquellos que derivaban de los pagos con tarjetas de crédito en puntos de venta y fueron los primeros datos que se empezaron a trabajar a nivel explotación mercantil, capitalista, para segmentaciones de mercado, para distintas finalidades. Como muy bien Joan decía, para mí es importantísimo politizarlo y recuperar una pregunta que para cualquier científica social es siempre muy relevante. Es, oye, ¿esto a quién beneficia? Poner cara al poder. Es decir, ¿qué redes? Antes hablamos de cajas negras, pero no solo hay cajas negras técnicas, también hay cajas negras que, como antes comentaba, son redes de relaciones no solo de poder técnico, sino de poder político, social, económico. Y esto es muy importante, hacer un ejercicio de auditoría, de transparencia algorítmica y revelar qué está pasando en estos procesos más amplios. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, antes Joan hablaba de Palantir. ¿Sabéis lo que es Palantir? Es una empresa americana fundada por dos sociólogos y tiene dos programas muy famosos, Palantir Gotham y Palantir Metropolis. ¿Vale? Gotham es, lo que contaba Joan, un programa, es actualmente una de las empresas que más cotiza que más ha aumentado su cotización en bolsa. Trump ha dicho que es la empresa más crítica que tiene Estados Unidos en la actualidad. Y tiene dos programas, uno de defensa, dedicado a industria militar, a guerra, que cruza todo tipo de datos transaccionales para antiterrorismo, pero realmente lo que hay detrás son, por ejemplo, sistemas de inteligencia artificial de visión computerizada, también para diversificar y abrir lo que es la inteligencia artificial, que lo decía Marga. No solo son inteligencias artificiales generativas de tipo chatbot que interactúas preguntando. Una cámara de seguridad que está haciendo reconocimiento biométrico de imagen también funcionan con inteligencia artificial. Todos estos datos que circulan continuamente, esta conversación que estamos haciendo ahora mismo está siendo diseccionada en metadatos que están circulando por todo. Eso explicado, por ejemplo, a veces cuando utilizamos nuestro teléfono móvil o hemos tenido una conversación a viva voz y de repente luego nos salen anuncios de cosas, no que hemos escrito, que hemos hablado, es porque en el momento que tú descargas una aplicación estás cediendo el acceso compartido de distintas aplicaciones a la información que estás generando. Nuestras baterías también se desgastan mucho porque tenemos la cámara totalmente activa en oculto. ¿Por qué el concepto de traza digital es tan importante? Estamos en una sociedad
completamente hiperdatificada, tanto autodatificada, estamos generando datos conscientes, pero también inconscientes. Y aquí quería hablar que creo que lo público no está haciendo las cosas bien. Pongo un ejemplo. Aquí estamos llenos y rodeados de sociólogos y sociólogas. ¿Recordáis la encuesta general de medios? O la encuesta general de movilidad del INE. La famosa encuesta de movilidad del INE se termina de hacer en el año 2019. En el BOE se publica que ya no tiene sentido hacer una encuesta, sino que se contrata por un contrato de más de 2 millones de euros a una gran corporación de las tres telcos más importantes de España, Orange, Movistar y Vodafone. Y a partir de ese momento se empieza a comprar a ellas los datos de movilidad de la ciudadanía española a través de la triangulación de los móviles. ¿Qué pasa? Que lejos de reapropiar o reclamar estas infraestructuras críticas bajo una gestión pública, abierta, transparente, cada vez hay un proceso de concentración progresiva en manos privadas y perdemos todavía más. Porque ahora, antes podíamos hacer investigaciones con estos datos, ahora no. O, por ejemplo, antes hablamos de Nature. Nature en el año 2024 da su premio a mejor artículo del año a una investigación que hacen ingenieros de Google que consiguieron reproducir el modelo epidemiológico de viralización del COVID a través de un sistema de redes neuronales. Este tipo de estudios a día de hoy solo los puede hacer Google. ¿Por qué? Porque son los que detentan los datos de interacción social en estas plataformas. Entonces, el dato tiene un interés público y estamos delegando en empresas privadas y no se está legislando. Es decir, se habla de, oye, las plataformas tienen responsabilidad en el odio, totalmente. Acabamos de terminar un estudio y con esto me callo, perdonadme. Perdón, sí, sí, Cierra, perdón. cierra y abrir un poquito también para ellos para la segunda parte. Por ejemplo, Nos falta la segunda parte. quería traer el concepto de capitalismo de plataformas o monetización. ¿Por qué existe odio en Twitter? ¿Solo porque es un espacio y Elon Musk se lava las manos desde que es ex? O, por ejemplo, porque también en Twitter, en X, si tú pones un tweet y el sistema algoritmo de detección de odio detecta que ese tweet tiene potencial odiante, lo amplifica. ¿Por qué lo amplifica? Por RageBait. Porque sabemos que el odio genera viralidad, genera engagement, compromiso, genera dinero. Hay estrategias capitalistas detrás que están lucrando con el odio, la desigualdad. Eso está beneficiando a determinadas personas y perjudicando a otras. Y los colectivos más vulnerables son, bueno, ya no hablo de los mecanismos de cierre social que se están generando aquí, a todo tipo, competencial, pero no solo eso, de acceso a formación. Es decir, la IA tiene un potencial, o las tecnologías, muy interesante para educar, para formar, como puede ser Internet. Pero con esto me callo. Quería recoger claro, todo esto está operando bajo un capitalismo tardío de plataformas, de economías de la atención, donde surgen un montón de fenómenos de interacción social bastante sensibles, perdón, por ahora también. Quiero, con todas estas preguntas y todas estas salidas, estos tipos de que era de contraste, si ustedes dos también pueden, si Tomás puedan. Sí. Hay que cerrar los micros. Los dos que faltan puedan vale, apuntar algunas cosas y entramos entonces al claro, tercer momento con las otras dos preguntas. cada cosa sería una semana cada tema es una semana de simposio, pero yo, o sea, añadiría, bueno, aportaría, bueno, suplicaría que demos el primer paso para demoler el monolito y es no tomar el nombre totalizador inteligencia artificial para referirnos a los chatbots, que son solo una componente, una parte, una expresión, ¿no? ¿Y por qué? Porque dirás, ¿qué tiquismiquis con el vocabulario? No es tema de tiquismiquis con el vocabulario. Es porque pienso que si queremos realmente entender esto, lo que tenemos es que añadir complejidad. Porque digamos, disminuir complejidad nos hace gobernables. Estallar la complejidad nos da muchas más chances. Entonces, es reducir, o sea, igual que es un empobrecimiento identificar Internet con las redes sociales, ¿no? Internet es mucho más que las redes sociales, inteligencia artificial es muchísimo más que los chatbots, entonces como que usemos con esta intención, no intención ahí de ya, nada más. Sí, no, yo sobre lo que hemos ido hablando ya iremos siguiendo, ¿no? Pero creo que el debate, digamos, interesante es intentar ver también cómo podemos, antes lo decía Marga, trabajar con la idea. Yo he hablado de politizar, ella hablaba de hackear, cómo podemos hablar de denunciar, cómo podemos hablar de regular,
es decir, elementos, ¿no?, que nos permitan, digamos, interactuar con esta tendencia de fondo y al mismo tiempo, digamos, poder experimentar y aprender, ¿no? Yo creo que estos son elementos. Y ahí está un poco lo que decía Tomás, de hasta qué punto es posible imaginar experiencias más de carácter local, comunal, ¿no?, en el que esto sea posible, ¿no? Por ejemplo, hay una gran preocupación, me acuerdo, en América Latina, por ejemplo, cómo las lenguas originales, las lenguas de los pueblos originarios, digamos, la presencia del inglés es apabullante desde el punto de vista de los datos que se han ido, con los cuales se ha ido alimentando y que ahora van generando datos que el propio sistema genera para ir siguiendo, entrenando y alimentando, y la ausencia, ¿no?, de muchas lenguas, que quiere decir sistemas culturales, sistemas de ideas, de reglas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí hay un elemento importante a considerar. Y los efectos que exige, yo creo, de generar más pensamiento crítico, ¿no? Cómo podemos. La universidad tiene otro papel muy importante, ¿no? Cómo puede construir espacios de pensamiento crítico que no sean simplemente reproductores del sistema, ¿no? Yo creo que los datos que hay últimamente detectan desde la pandemia una bajada en la presencialidad de los estudiantes en la universidad, y una bajada en la presencialidad de los profesores también. O sea, las facultades están mucho más vacías de lo que estaban antes. Y ahí hay problemas, digamos, que de alguna manera forman parte de esos procesos de individualización que el sistema genera, ¿no? Por lo tanto, ya no es necesario, si no es necesario encontrarse, si la clase presencial no añade valor, entonces allí tenemos un problema, ¿no? Y yo creo que la idea de cómo ganamos fuerza y le damos fuerza a esa presencialidad es clave, ¿no? Los sistemas que tenemos docentes no están adecuados para este mecanismo, e incluso los espacios docentes, ¿no? Nos hemos acostumbrado, por ejemplo, a hacer investigación de manera más colectiva, pero no estamos haciendo, digamos, docencia de manera colectiva, y podría ser un proceso mucho más grupal. Estamos en un formato de una hora, un profesor, una clase, y eso también debería romperse para reforzar, digamos, la calidad de esa experiencia de aprendizaje. En el fondo, es como reforzamos aquello que no es, digamos, capturable desde el punto de vista del sistema de funcionamiento, ¿no? Y cómo reivindicamos aquella parte que es específica, ¿no? Y esto creo que genera muchas exigencias de cambio en el sistema, ¿no? Yo me acuerdo que hablé en una clase reciente que hice, le pregunté al decano de la Facultad de Políticas que si podíamos cambiar las clases de primero porque había los bancos allí, ¿no? Y tal, y que era muy difícil que pudiéramos construir espacios de debate y tal. Y me dijo que la gente que limpiaba las clases estaba muy enfadada con las clases que no estaban bien, que no tenían este sistema, ¿no? Porque se limpiaba mucho más fácil, ¿no?, en las clases con los bancos. O sea, claro, si el método pedagógico se basa en el método de limpieza, digamos, si no somos capaces de empezar a reestructurar un poco las cosas, la situación, el espacio físico es clave, las horas también. Es muy distinto tener 5 horas una mañana para poder construir una lógica de aprendizaje muy distinta que tener 1 hora, 2 horas. Estoy llevando el tema a temas muy concretos, pero me parece que es importante conectar esto que estamos diciendo con las grandes corporaciones y tal, ¿no? Porque si no, en el fondo es evidente que políticamente es muy grave lo que está pasando. Un señor como Peter Thiel, que es uno de los magnates también de este sistema, que diga que libertad y democracia no son compatibles, ya te está diciendo, ¿no?, qué es lo que está detrás. Y no les preocupa el colapsismo porque de alguna manera están pensando que llegarán a Marte. Ellos, ¿no? O sea, estoy exagerando si queréis, pero yo creo que forma parte, digamos, del escenario en el que estamos. Y ahora podemos hablar qué hacemos, porque entraríamos a un tercer momento, que era estas segundas preguntas que habían, que eran ya las aportaciones, ¿no?
Entonces, o rompemos el esquema y pasamos a preguntas todo el mundo, o damos un tiempo por si a alguno le falta algo. A mí me falta poner un esquema de la pandemia para explicar lo que... Vale. Si lo puedes bajar ahí, Sí. que tienes tú ahí el ordenador. Pero pregunto, damos un momento, otros minutos más para que cada uno acabe de cerrar sus elementos de la ponencia, porque creo que algunos han quedado cosas por decir. Por ejemplo, tú, sí, cada uno cierra 5, 8 minutos más y pasamos ya a un debate amplio. A mí Vale. me queda... Creo que lo puedo hacer breve si se pone Vale. el esquema. Entonces hacemos eso. Nos vamos. A ver, Un momentico que no la lo... cuestión es, a la cuestión de la Espérate un pandemia minuto. nos creó una serie de problemas y todos los tenemos claro. Ahora, había por lo menos 5 o 6 posibilidades de preguntar sobre la pandemia y posiblemente solo se estaban haciendo 2 preguntas. ¿Volvemos a la normalidad o no volvemos a la normalidad? Y hay otra normalidad y no sé qué, y cuál, y no sé qué. Pero claro, si eso se deconstruye, tienes que bajar desde la imagen de... Un minuto que se ha perdido. O bueno, míralo, ahí está. acabo con este esquema, que a lo mejor es más fácil de localizar. ¿Es el cuarto, el tercero? Sigue, el anterior. Este. No, ese tampoco es. Ese. Vale. A ver, si se deconstruyen las preguntas que nos hacíamos ante la pandemia, aquí había Sí. una cantidad de posibilidades enormes. Entonces, si yo solo le pregunto volver a la normalidad o imposibilidad, porque hay un colapso mundial que va a haber muchas más, o tenemos que ir a populismos autoritarios para el problema de la pandemia, o estas 4 que está por el medio, que no las leo para ir rapidito, o hay otras normalidades posibles, ¿qué contestaría la investigación artificial? Tendría que ir contestando a cada uno. Claro. Entonces, eso es una forma de evitar que la pregunta sea ilegítima y que las preguntas empiecen a hacerse de forma más legítima para que, una vez tenidos los datos que nos dan de todo eso, un grupo local, digamos de pandemia, de los indios de no sé dónde diablos, de los Andes, o de un barrio de la sierra de donde yo vivo, o de no sé dónde, puedan reconstruir esto que le llamabais Margarita y Héctor reapropiar. Es decir, yo veo formas prácticas, pero no en base al instrumento, sino las preguntas que se le hacen al instrumento, dicho de alguna manera. En la medida en que las preguntas que se le hacen las hemos deconstruido, las hemos reconstruido, las hemos hecho más participativas, puede ser un instrumento para un grupo local que cómo me enfrento yo a la pandemia. Por decirlo. O en el caso de la pregunta que teníais antes, ante los diferentes tipos de aulas y de esto, podemos salir de las aulas a los barrios, podemos salir de hacer vídeos, podemos hacer no sé qué, por ahí fuera de lo convencional de estar sentados en un sitio. Es decir, si hacemos este tipo de preguntas, son otro tipo de preguntas. Yo insisto mucho en el tipo de las preguntas porque creo que es el poder. El poder, como decimos, Iván, el poder está en quien pregunta, no en quien responde, porque la pregunta ya va marcada. Ahí me quedo. Héctor, ¿quieres? Nada, muy breve. Pero muy breve, sí. Completar. Y voy a ir despacio para cerrar, así que nada. Para por lo menos tener 15 minutos de diálogo o alguna pregunta o algo, ¿vale? Aunque hemos empezado a las 6:30, también quiero decir. 2 ideas, 3 muy cortitas. Antes, cuando comentaba que Nature dio hace unos años, en 2024, el premio a mejor artículo, dije que se lo dieron los ingenieros de Google porque consiguieron reproducir el modelo de viralidad mejor que epidemiólogos que había sufrido el COVID. ¿Cómo lo hicieron los ingenieros? A través de lo que buscaba la gente en Google. A través de cogiendo todos los datos y metadatos de búsquedas en Google de, oye, tengo estos síntomas tal, pudieron propagar
y reproducir cómo la enfermedad fue viralizándose. Antes decía que esto es un tema que requiere politizar. Por ejemplo, nos hacía una pregunta que era, ¿cómo puedes actualizar la sociología? ¿Cómo puedes actualizar los métodos de investigación social digital? Esta pregunta se le hicieron Saba y Chiburrus en 2008-2009, en la crisis de la sociología empírica, que ante el auge de los datos transaccionales, de datos digitales, decían, oye, ¿qué está pasando? Que ahora de repente en sociología nos encontramos con un archivo JSON y no tenemos ni idea qué es esto, y son datos estructurados o no estructurados que a lo mejor derivan de haber rascado y haber sacado de una red social memes, imágenes, vídeos, textos, datos como emojis, como retweets, cosas con las que no estamos familiarizadas. ¿Qué ocurre? Aquí surge desde mi punto de vista de las ciencias sociales una ansia por querer competir en volumen de datos. Esto desde mi punto de vista es un error. Actualizar la sociología no pasa por competir en datos, sino por reinterpretar, politizar e intervenir. Es decir, dar contexto a estos datos, politizarlos y evidenciar estas desigualdades, poner cara al poder, intervenir con formas creativas, ilusionantes de producción de datos, jerarquías de saberes, restitución de saberes, buscar también una epistemología que nos ayude a repensar. Y creo, para cerrar, que aquí aportaciones desde el feminismo, por ejemplo, sesgos, invisibilización, reproducción de desigualdades, desde el procomún, cultura libre, ecosocialismo. Vamos a hablar, por ejemplo, de la materialidad de la IA, de pues, todas las cuestiones problemáticas referentes a energía, recursos, extractivismo, etcétera. Para cerrar, y con esto he terminado, dos cosas. Aquí me gusta mucho la aportación que hace Richard Rogers cuando habla de IA desde las ciencias sociales o de cualquier dispositivo sociotécnico, una recomendación para quien quiera trabajar. Hablamos de IA en general, pero yo creo que utilizar un marco de entender la IA como objeto, como método y como campo es muy interesante. ¿A qué nos referimos? Podemos abordar de las ciencias sociales la IA como objeto, es decir, qué estructura tiene a nivel ontológico, qué características tiene, qué sesgos, qué limitaciones, qué datos se han utilizado para entrenar como método. ¿Podemos utilizar la IA como herramienta de investigación social, digital? Totalmente. Y como campo, dentro de estos espacios digitalmente mediados por IA, ocurren cosas, son espacios que podemos observar. Y quería, por cerrar con algo ilusionante, animaros a utilizar IAs abiertas, generativas como OpenClaw, esfuerzos que está haciendo el gobierno de España con Alia, Mistral, la francesa. Tenemos un montón de alternativas de IA. Aquí me estoy yendo a la generativa y chatbots, que no me gusta hablar, como decía Mara o como comentaba antes, es mucho más diverso, pero que por suerte podemos hacer algunas cositas y hay alternativas. Gracias. Que obviamente voy a abreviar, era lanzar algunas líneas de lo que se podría pensar, de lo que se podría pelear y de lo que en lo que se podría experimentar. Entonces, no puedo ahora, quizá tengo demasiadas diapositivas para el tiempo que tengo, ¿vale? Pero voy a ver lo que me da tiempo. En algo que hay que pensar, a mí me parece clave, deslegitimar la ideología de la inteligencia artificial, que lo que propone es barrer del horizonte al otro. Quítate de personas, no preguntes a nadie, tú no, la máquina te lo va a hacer mejor. ¿Vale? Olvídate del mundo y ve directa a la máquina, que es objetiva, es neutral, no sé qué. Entonces, ahí hay una consideración sobre pensar el error, qué aporta el error, bueno, y lo que es esta. O sea, esto, digo, para extenderlo de lo que son los chatbots, por ejemplo, cuando les preguntamos a las personas mayores, cuando seas mayor y no te puedas asear por ti misma, ¿qué prefieres? ¿Que te duche en la asistencia, en la ducha haya un robot o haya una persona? Cuidado, ¿eh? Muchas personas elegirían un robot, me da menos vergüenza, no me ve desnuda. O sea, no es, por eso pienso que el chatbot es un poco limitante para pensar la cuestión a la que tenemos que hacer frente. Bueno, sobre qué es lo humano, eso es a lo que ha introducido antes Joan, eso es muy interesante. Esto no me da tiempo de desarrollarlo, pero es cómo construimos con las máquinas una relación social horizontal.
¿vale? Que no sea de vasallaje, que no sea de explotación de las máquinas, que no sea de dominio sobre la tecnología, sino de cooperación, que es hablar con algo que no tiene cuerpo, ¿no? ¿Qué me aporta a mí tener cuerpo? ¿Vale? Todo lo que tiene que ver con la gente esta que dice, sin cuerpo estarías mejor, ¿no? No envejeces, no enfermas, no te cansas, ideal, ¿no? Entonces, qué nos aporta hablar con un cuerpo que sufre, que se cansa, tiene sus neurosis? Vale, lo que habría que pelear, esto está muy claro. Solo añadiría la importancia de luchar por inteligencias artificiales públicas y el derecho a hacer auditorías ciudadanas de todos aquellos algoritmos y procedimientos que están impactando en la administración de derechos. Y sobre lo que hay que experimentar y en lo que estamos ya experimentando en modelos pequeños que quepan en el ordenador que tenemos todo el mundo, en crear conjuntos de datos colaborativos. ¿Quién nos impide como sociedad crear datos de calidad? ¿Quién nos lo está impidiendo? Pienso que nadie. En entornos, bueno, esto no lo voy a explicar porque tendría un poco de tecnicismo, ¿no? Pero en otro tipo de hardware, desde la economía social y solidaria se está trabajando, bueno, se está pensando mucho en cómo crear infraestructuras digitales cooperativas y mancomunadas. Bueno, esto lo vamos a saltar. Y para mí la cuestión es, cuando se habla de IA ética, que aquí no ha salido la palabra, pero es como la demanda. A ver, dame una IA ética, ¿no? Y así yo la puedo usar sin sentimiento de culpa. Porque como la IA ya es ética, pues yo la uso ahí a toda pastilla, ¿vale? No es eso. No hay una IA ética. La que debe ser ética soy yo. Yo sí he de ser ética. Entonces, hay que desplazar el marco para pensar lo que es mejor, ¿no? Lo que necesitamos que es mejor, y ahí ya lo voy a dejar porque esto ya no nos da tiempo, los sesgos sería largo, pero bueno, solo mira, terminar con esto es como, si miras redes sociales, ves una sociedad polarizada, si miras chatbots, ves una sociedad centrista, como del centro, ¿no? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Vale? Pues quedamos en que todos esos gemelos digitales de la sociedad no nos valen para leer lo que es la sociedad, porque están llenos de decisiones de diseño que están distorsionando lo que nos están presentando. Entonces, no, la sociedad no es lo que se muestra en redes sociales, la sociedad no es lo que se muestra en el sentido común de un chatbot. Ya está. Joan. Yo solamente un pequeño añadido. En el libro, Marga Padilla habla de un tema muy importante que es la inferencia. O sea, a partir de los datos, qué inferencia la máquina hace de los datos y qué decisiones toma o aconseja tomar. Yo creo que esto es clave, porque ¿quién es responsable al final de esa decisión? Antes, en la primera parte, se hablaba de que si la inteligencia artificial tenía que tener una personalidad jurídica, por ejemplo, ¿no? Este es un debate que podemos tener, que ya existió históricamente cuando a las empresas se les dio un atributo de personalidad jurídica. Digamos, el soldado que aprieta el botón y digamos, lanza un misil, es responsable él, el algoritmo, su jefe, pero esto puede pasar a niveles mucho más pequeños de la decisión sobre si dar o no una concesión a una vivienda, el acceso a una vivienda, o si entras o no entras cuál es el orden de entrada en una residencia, o cualquier tipo de temas de este tipo, ¿no? Y al final, estas decisiones tan concretas, ¿a quién se le atribuye la responsabilidad? ¿No? Digamos, ¿cómo se plantea el recurso ante una decisión de este tipo? ¿No? Yo creo que este es todo un gran tema que se abre y del cual aún sabemos muy poco, pero ya ha habido errores importantes, ¿no? Está lleno de análisis de errores que se han producido que han tenido efectos muy graves.
Vamos a hacer una rondita de preguntas. Tomás acaba de levantar la mano, creo lo traías preparado desde antes, ¿no? Y de la red, sí, de nuestros amigos de América Latina y de otros lugares de España, ¿qué preguntas hay? Ahí hay otra. Entonces, Tomás, tal, aquí y allí, y recogemos una sola ronda. Y creo que es para lo que nos alcanza. Sí, gracias. Yo creo que ha sido muy interesante. Yo creo que podremos estar hasta las 8:15 por lo menos. Veremos. Entonces, yo iba a plantear un par de cosas un poco pesimistas, pero bueno, por si se tiene información al respecto. Es decir, han aparecido algunos artículos. Sí, es que está pegado. Vale, me acerco un poquito. No, hablo un poco más fuerte. Decía algunos artículos que han aparecido, uno sobre cómo Google, que funciona prácticamente como un monopolio a nivel mundial o del mundo occidental, en un momento determinado a miembros de la Corte Penal Internacional que habían eh, hecho la sentencia sobre que lo que se estaba cometiendo en Palestina era un genocidio, en un momento determinado se les corta las comunicaciones y no pueden ni escribir un correo electrónico. Es decir, Google en última instancia recibe órdenes del presidente de Estados Unidos. Es decir, hasta qué punto estamos en manos de unas tecnologías que en un momento determinado, esto le ha pasado a unos miembros de la Corte Penal Internacional, pero mañana le puede pasar a mucha más gente, ¿no? Y luego la utilización, el otro aspecto rápidamente, que es todavía más triste, la utilización de la inteligencia artificial y de los big data en el genocidio de Palestina, precisamente, ¿no? Es decir, yo he leído 3 artículos diferentes sobre el tema, que yo me imagino que son bastante veraces, de cómo con el Estado de Israel, con el apoyo de las grandes tecnológicas de Silicon Valley, pues han desarrollado bases de datos sobre las comunicaciones que establece toda la población palestina. Es decir, son aproximadamente unos 5 millones de personas donde se les registra, no hace falta registrarles lo que dicen, sino con quién se comunican a través de cualquier medio, por teléfono, redes sociales, internet, etcétera. Y según el tipo de comunicaciones y con quién se comunican, se les clasifica de 0 a 10 en grado de peligrosidad y según van subiendo en ese grado de peligrosidad, pues se mandan drones para matarles. Es decir, eso es algo que se ha utilizado en el genocidio de Gaza. No sé si tenéis más información al respecto o si se puede hacer algo al respecto, porque ¿quién nos asegura que eso que ya se ha utilizado para matar gente, para matar a decenas de miles de personas, no se va a utilizar en los próximos años para dejarnos sin comunicarnos a las personas? Si yo ahora digo el Estado de Israel es un Estado genocida, si lo digo 5 veces, si esto me lo está grabando. ¿Quién me asegura que no se está grabando? ¿O cuánto tiempo vamos a tardar, van a tardar las tecnologías en meter esto en una base de datos? Yo por si acaso no lo voy a decir más veces. Eh, eh, ¿Cuánto tiempo se va a tardar en que eso se pueda dar sobre la población que estamos aquí en España? Es decir, que lo vemos como algo que ha ocurrido, pero ¿cuánto tiempo van a tardar las tecnológicas en ponerse al servicio de determinados estados y que esas bases de datos vayan en ese sentido? Bueno, sería un poco la pregunta, ¿no? Y si la UE, la Unión Europea, va a hacer algo al respecto. A lo mejor alguien tiene información, alguien que ha estado en el Consejo de Ministros o alguien que haya podido tener más información que los que estamos por aquí abajo. Gracias. Sí, bueno, muchas de las preguntas las habéis ido contestando porque las personas que siguen, que son más de una veintena, han estado muy activas y sobre todo había como dos bloques. Uno en el que hablaban o pedían ejemplos concretos de disputas, reapropiación de infraestructuras digitales
cómo se puede hackear las nuevas formas de acumulación del capitalismo digital mediante la creatividad, la experiencia corporal, el pensamiento crítico, la instalación del vínculo, cómo podemos también darle una vuelta al decolonialismo, a la equidad, desde este hackeo. Y luego también hablaban de la gestión de la incertidumbre, ¿no? Que es una cosa que también se estaba hablando en la mesa anterior y que genera como muchísima angustia, ¿no? También Joan hablaba de los procesos de individualización, pero también está esta incertidumbre que es pues bueno, generalizable a las personas, a toda la población, pero en especial, por ejemplo, a los jóvenes o a las personas más desfavorecidas. Y para no extenderme más, recojo una de las intervenciones que cerraba la mesa anterior y que yo creo que da bastante para reflexionar, ¿no? Que decía uno de los compañeros: estamos en una época donde el estudiante, que lo podríamos hablar del sujeto, necesita cierta seguridad frente a tanta incertidumbre, algo donde agarrarse. El desafío es didáctico, ¿no? Bueno, como todos vosotros, ya me permito intervenir yo, sois o habéis sido docentes, pues bueno, esa parte pedagógica, ¿no? Que también habéis mencionado, pero que nos da algún asidero, algún soporte desde el que poder hacer este hackeo al sistema. Vale. Bueno, yo quería hacer una intervención muy situada desde el ejercicio profesional de quienes nos desarrollamos en... Sí, sí, sí. En el acompañamiento de procesos participativos y planes participativos en los territorios particularmente. Y agradezco tanto a Héctor y a Margarita por invitarnos a perder el miedo a la vinculación con estos nuevos... estas nuevas herramientas de la inteligencia artificial, ya sea software, desarrollos tecnológicos con los cuales hoy día nos enfrentamos y que debiéramos tratar de ser capaces de integrarlos en nuestro ejercicio profesional. Dado que, claro, uno parte al enfrentarse a esto ya con hartos años de ejercicio profesional en los territorios, trabajando desde las metodologías participativas, intentando rescatar los relatos sentidos, generando reflexiones profundas, críticas, haciendo los tetralemas ahí, intentando hacer ese esfuerzo de reflexión para llegar a consensos y a tener propuestas que sean sentidas por la ciudadanía. Nos encontramos, por otro lado, con una institucionalidad tanto pública como privada que nos exige celeridad. Esta celeridad de la cual nos hablaba Joan Suyat, que va todo muy rápido y cómo nosotros como profesionales que trabajamos en esto hoy día somos capaces de dar respuesta a esa exigencia de la institucionalidad que hoy día nos pide que consideremos la participación, la visión de la ciudadanía de quienes están en los territorios, sin embargo quieren tener esa información en 2 meses, con un nivel de producción y análisis de datos de los cuales sabemos que responsablemente no vamos a tener la posibilidad de llegar a esos puntos negros, esos espacios vacíos que las herramientas digitales no nos permiten ver. Entonces yo visualizo que ahí hay un tremendo desafío para nosotros como profesionales que estamos en el campo de la intervención, trabajando con los territorios para cómo integrar estos espacios, porque si no nos vamos a quedar sin trabajo directamente. O sea, si tú no sacas un proceso y no logras tener resultados y datos súper concretos para generar una política pública en 3 meses, no sirve. Tienes que hacerlo rápidamente. Por lo menos a nosotros en Latinoamérica, y bueno, yo que vengo de Chile, que estamos hoy día además con el capitalismo muy encima, nos vemos en esa situación y nos vemos con esa interpelación y estamos en esa tensión hoy día, nos encontramos frente a esa tensión y desde ahí yo creo que el desafío tiene que ver con generar desarrollos que nos permitan integrar ambos mundos. Desde ahí me parecía súper interesante y veía con mucha esperanza lo que planteaba Héctor y Margarita con esta idea de perderle el miedo a estos nuevos desarrollos y entender que
quienes estamos en ciencias sociales no vamos a dejar de ser útiles en esta carrera, o deberíamos disputar este espacio para no dejar de ser útiles dentro de esta carrera. Eso era un poco lo que quería. Hola, sí, mi pregunta es quizá un poco más práctica o concreta, digamos, y es que conforme estáis hablando de la posibilidad de, digamos, una cooperativización o un uso de las inteligencias artificiales y de las tecnologías de forma más ética o más justa, yo pensaba en, justamente, trabajando ahora en el sector de ONGs y nos estamos metiendo en una especie de financiación con la Unión Europea, que es para gestionar espacios de datos de forma supuestamente ética y supuestamente protegida desde otras ONGs y fundaciones privadas o entidades que puedan llegar a financiar proyectos, etcétera. Conforme se ha planteado, se va a intentar automatizar la medición del impacto tanto de proyectos pasados, presentes, pero también intentar calcular el impacto futuro o previsible para que así los donantes puedan elegir según también si es rentable económicamente. Entonces a mí me preocupa un poco que incluso pensando las cosas para hacer el bien o para como que al final la práctica nunca acaba de salir del todo bien. Me preocupa también como compartía el compañero, o sea, igual que está pasando en Palestina, o sea, es necesario automatizar procesos en cuanto a ser más competitivos o conseguir, porque todo es una carrera cada vez más, y más cuando tratamos de dinero, pero luego, claro, ¿quién te asegura que esa IA, porque no somos programadores, o por lo menos no somos, no todos los programadores son sociólogos, ni todos los sociólogos programadores? Entonces, ¿cómo nos aseguramos que esta automatización y esta tecnologización de los procesos sociales y de las decisiones que son plenamente de ciencias sociales no corran el peligro de sesgos, como comentábamos, de Palestina, que como proyectos en Líbano se queden sin financiación, que ya es difícil conseguir financiación para, digamos, países pues ideológicamente que no las fundaciones que dan dinero muchas veces están en concordancia? No me quiero imaginar lo que puede suponer esto sin un control y si es posible el control de esto. Gracias. De todo, vamos a terminar. Vamos a dar 15 minutos para responder todo lo que nos han planteado. No sé quién quisiera empezar. Yo voy a ser muy corto. Primero, recomendar una novela de Belén Gópegui, como una novela de Belén Gópegui, cómo organizarse clandestinamente contra todo lo que habéis estado diciendo. Así de claro. A lo mejor es muy novela y muy radical y lo que queráis, pero es una de las visiones posibles. Es decir, no la única, sin duda, porque hay que ser un poquito más optimista como la esa, pero esa novela nos sitúa en uno de los polos del dilema y, como he dicho antes, hay que trabajar con multilemas o con muchos lemas y no solamente con una posición, para ser creativos y para... La otra es, el tema interesa. Es decir, hemos estado por la mañana más de 100 personas siguiendo este debate, que es un debate un poco pesado, todo hay que reconocerlo. La mitad aquí a la sala y la otra mitad por internet. Y ahora mismo creo que estamos unas 85 personas conectados a esto, entre los que estamos aquí y las personas. Entonces, creo que es materia para que las ciencias sociales avancemos. Por una parte, resistamos, como os ha dicho, pero también reapropiemos. Esas serían las dos cosas para mí. Es más, como nosotros en pandemia que no podíamos hacer otra cosa, hicimos unos ingenios en abierto para que la gente siga la metodología sin tener que pasar por las universidades. Porque en muchos casos la gente de base lo sabe hacer casi mejor que nosotros.
Y entonces, la siguiente cosa es que vamos a fichar a Héctor y a otros dos para empezar a hacer guerrillas con este tipo de cosas de reapropiación. Y el que se quiera apuntar, aquí estamos una fundación y una serie de gente dispuestos a meternos en ello, aunque no entendemos nada de lo otro. Vale. Margarita, ¿quieres tú? Sí, a ver, muy brevemente. A ver, para las personas que están online y pedían ejemplos, ejemplos tenemos. Está, por ejemplo, el proyecto Common Voice, lo digo en castellano, de la Fundación Mozilla, se puede contribuir. Está recogiendo muestras de habla en todos los acentos, en todos los idiomas, para tener datos para entrenar reconocimiento de voz que no tenga sesgo. Y ahí tú entras y hablas, ahí puedes contribuir. Está el proyecto ORDE con H, es un P2P de ordenadores con GPUs, de ordenadores buenos, de personas que tienen ordenadores buenos, que los ponen en red para que cualquiera pueda usar su capacidad de cómputo para hacer generativa. ¿Vale? Eso va fuera eso no requiere centros de datos y eso funciona. Está, por ejemplo, el chatbot Taura, Taura, T-H-A-U-R-A, que tiene por diseño te has de autolimitar, te da opción de hacer 5 interactuaciones en 5 horas. Piénsate lo que me vas a preguntar, porque solo te voy a dar 5 respuestas en 5 horas. Luego te esperas. Vale, eso es meter la austeridad por diseño, es la responsabilidad por diseño, aparte de que usa un modelo pequeño que da respuestas un poco mediocres, pero bueno, luego ya estás tu inteligencia para completarlas, ¿no? Entonces ahí o sea, y tendríamos un montón, ¿no? Ahora, la cuestión de la incertidumbre. A ver, yo creo que esta cuestión de época a la que nos enfrentamos requiere de la constitución de un movimiento social que ahora no tenemos. Está el movimiento ecologista, el movimiento antimilitarista, el movimiento feminista, ¿vale? Pero ¿cuál es el movimiento de las personas afectadas por la IA, que somos toda la humanidad? No. Entonces ahora no nos podemos reconocer. La gente que está en el proyecto ORDE no se reconoce con nosotros que estamos aquí o con quienes. Pero en ese movimiento social hay sitio para todo el mundo. Para todo el mundo, para humanidades, para ciencias, para arte. Es decir, se necesita la concurrencia de todo el mundo. Y yo pienso que con el paso del tiempo nos constituiremos como movimiento y reconoceremos las distintas aportaciones, situaremos los debates, nos pelearemos en los que no tengamos que pelear y será, pues bueno, un movimiento de transformación como otros. Entonces, digamos, la única manera para mí de resistir a la incertidumbre es esta vertiente comunitaria de organizarnos en las facultades, en todas partes. Y sobre lo que se planteaba de las ONGs, para mí, claro, ahora hay como expertises que no tenemos, que no nos ha dado tiempo de tener, ¿vale? Para mí lo que pide todo automatismo de este tipo es una auditoría constante, pero de todo el caso de uso, no solo del modelo técnico que han hecho las personas informáticas, sino del caso de uso, o sea, del complejo sociotécnico donde ese automatismo se ensambla. Una auditoría crítica, pero continua. A lo mejor necesitamos 3 años para entender si esto es bueno. Pero bueno, toda experimentación lleva el riesgo, ¿no? de me equivoqué, pero no solo lanzarlo y qué bien. Joan. Digo muy rápidamente, el tema un poco que aquí se ha hablado de transducción, por ejemplo, Marga habla de taller, la idea de probar, de experimentar, digamos, de entender que lo que está en juego no es la utilización de un instrumento nuevo, lo que está en juego es el cambio del funcionamiento de la vida, ¿no? O sea, que esto va en serio y que hay un proceso que deriva en parte de este cambio tecnológico, que es un proceso de fortísima individualización. Por tanto, de entrada, todo lo que sea vínculo, comunidad, articulación,
sobre todo a nivel local, por ejemplo, es importantísimo, porque es de alguna manera reagrupar fuerzas y reagrupar, digamos, conexiones para evitar que la relación con el nuevo escenario sea una relación simplemente de cliente-usuario en relación al sistema, sino que exige una forma más colectiva de relacionarse con ese sistema. Yo creo que esto es un elemento muy importante, ¿no? Porque esa incertidumbre sobre todo se basa en esa idea de aislamiento, ¿no? O sea, yo tengo mucha incertidumbre porque no puedo compartir esa incertidumbre con otros, ¿no? Y eso yo creo que es un elemento a considerar. Y luego la idea de evitar, en relación a las ONGs, evitar la idea que la automatización es igual a objetividad, ¿no? Y que por lo tanto, por el hecho de que hemos puesto todos los datos y de que allí sale una lista de las que son las mejores prácticas, eso es indiscutible. Es lo que decía ahora Marga. Tenemos que, porque además, uno de los problemas de la inteligencia artificial generativa es que no puedes hacer el recorrido, digamos, lógico de cuál ha sido el recorrido lógico que ha llevado a la decisión, sino que utiliza toda la información y saca un resultado, infiere un resultado. Entonces la discusión está desde por qué estos datos sí, estos datos no, y por lo tanto poner en discusión constantemente las variables y los datos que se utilizan a la hora de medir el rendimiento, ¿no? O sea, no considerar que automatizar es igual a objetivar, porque creo que ahí hay un gran error. Creo que solo queda una pregunta por responder. Nada, muy rápidamente. Planteamos el tema de que cuándo va a llegar a Europa las tecnologías al servicio del Estado o tecnologías ya directamente al servicio de los Estados. Yo creo que esa pregunta está regular formulada en el sentido de que, o es más bien cuándo los Estados se han puesto al servicio de las tecnológicas. Y doy datos empíricos. Multa más amplia o más alta de la historia de la Unión Europea, 4.200 millones de euros a Google. Multa que no ha sido pagada ni va a ser pagada. Google amenaza con cortar el acceso a todos sus servidores. Por daros un dato, aproximadamente el 80% de toda la información alojada dentro de la Unión Europea está hosteada o alojada en servidores de Amazon Services y de Google. Es decir, hemos delegado en empresas privadas la concentración de toda la información que circula dentro de la Unión Europea. Le comparto esta nota para que la lea. Es una noticia. Casa todo. ¿Sabéis lo que es la casa todo? ¿Ha sido pagada? ¿O se amenaza con o las retiras o solo las aranceles? ¿Puedes leerlo en alto, por favor? Es una noticia de hace 3 meses. ¿Quieres que lo lea? Sí, por favor. La Para co- ver quién está al servicio de quién, sí. Claro, la Comisión Europea frena una multa a Google por prácticas monopolísticas en la publicidad en Internet. Así lo ha adelantado el portal Endless y lo ha podido confirmar Radio Nacional de España. Toma esta decisión en un contexto marcado por el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos. Claro, es decir, yo creo que esto es mucho más cyberpunk, ha cambiado el modelo. Tenemos, por desgracia, unas megacorporaciones tecnológicas que ya doblegan a estados, son mucho más poderosas que muchos. Esto es una innovación y es una característica ya de estar casi más en el cyberpunk, el capitalismo tardío. Y luego, por dar algunos datos, esto podemos pensar en manifestaciones de estudiantado en Estados Unidos o en Alemania, donde se ha utilizado inteligencia artificial para traquear a estudiantes que han protestado contra el genocidio palestino y se han recogido todos sus datos biométricos y les ha ejercido todo tipo de violencia, desde denuncias, desde expulsiones a universidades, también ha pasado en Reino Unido, es decir, es algo que está pasando en nuestro suelo. Palantir, antes hablábamos de Gotham, se dedica, entre otras cosas, a diseñar sistemas de navegación para misiles con detección sofisticada, es decir, esto está pasando, pero es que no es quién está al servicio de quién, es que ya hay una imbricación de poderes donde, de hecho, ¿cómo denominó Donald Trump a los hombres extraordinarios? ¿Quiénes eran? A su liga de los hombres extraordinarios, a Elon Musk, actual CEO de X, de Tesla, a Jeff Bezos, Amazon, a Tim Cook, Apple, a Mark Zuckerberg, Meta. Es decir, verdaderamente hay una alianza. De hecho, hablamos ya de lo que son el tecnofeudalismo. Es decir, estas megacorporaciones tienen tantísimo poder que dictaminan y condicionan las políticas de estados. Esa noticia es de hace poco y son las multas más altas. Perdón, pero era porque creo que estamos en un momento diferente. Es decir, verdaderamente
Esto ha llegado hace mucho y es más, las tecnológicas pues tienen mucho más poder del que probablemente tiene mucho Estado. Bueno, eso, pues hay que construirlas, ¿no? Ese es el reto que plantean desde otros lugares, cómo nos organizamos para construir esas alternativas a la incertidumbre, esa auditoría constante, probar, experimentar. No es un instrumento nuevo, sino que es un instrumento que cambia la vida. Esto me ha gustado mucho. Bueno, yo me quedo con más preguntas que con las que llegué. O sea, esto es todo un mundo. Ah, mira, tú querías preguntar. No es una pregunta, es una nota final que me parece como necesaria, que está muy bien que lo hablemos desde la academia, pero esto es un problema que tenemos en la sociología de toda la vida. Hay que saber traducir esto para que nos entiendan y para poder organizarnos. Era lo que decía Margarita, si esto no se puede organizar, no llegamos a ningún lado, nadie nos va a hacer el puñetero caso, hablando mal. Entonces, no sé, a mí me gustaba mucho en el máster, me han hablado de un concepto que es como el Ministerio del Futuro, pues a lo mejor deberíamos de crear algo así, una sección a nivel gubernamental en la que se planteen este tipo de cuestiones y que tengan una importancia real, no solo que se queden en una conversación en un seminario en esta facultad. Muchas gracias. Y también hay que empezar por algún lado. Aquí se ha empezado eso. Yo vengo de Murcia, creo que todavía no nos estamos planteando la pregunta. Muchísimas gracias, de verdad, a todos los compañeros, compañeras, amigas que están en el chat de aquí de España, de América Latina. Me encanta que haya tantos estudiantes que hayan venido. Yo creo que el próximo encuentro son ustedes acá y nosotros más allá. Y que nos cuenten desde ustedes mismos también cómo están viviendo esto, porque es donde son los que están empezando, con ustedes están, no sé cómo decirlo, ¿no? No les llega, es un hecho. Entonces, bueno, muchas gracias y nos vemos la segunda. Vamos a organizarla contigo. Claro.